Majestad, este será el mejor concierto que jamás haya dirigido. Sus hijas van a estar... Date a cuidar que no vengan tiburones. Sí, yo cuido que no vengan... ¿Qué? ¿Tiburones? Esto es estupendo. De veras que me encanta. Hay emociones. ¿Ya ves que eres infantil? No lo soy. Acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. Oh. Los boquiches datan de la prehistoria, cuando los humanos se pasaban. Ven conmigo, te llevaré a casa y entonces... ¿Qué crees que sea? Estate quieto. Pórtate bien, sé bueno. No necesito conocerlo. Todos son iguales. Sin espinas, arponeros y comen pescado. No tienen... Pobrecita niña. Pobre niña tan linda. Sueños se vuelvan realidad. Imagínate. Max. Max. ¿Nos conocemos? Lo sabía. Tú eres la persona que he estado buscando. ¿Necesitas ayuda? No. Estás lastimada. Oh, ten cuidado. Cuidado. Eric, disculpa. Pero mejor que la mujer de tus sueños. ¿Fantástico? Sí, claro, fantástico. Vámonos de aquí.
¿Qué pasaría si un sueño fuera lo suficientemente poderoso como para transformar todo un reino? Hoy nos adentramos en la increíble historia detrás de la obra maestra atemporal de Disney, La Sirenita. La película que revitalizó la animación de Disney, nos regaló canciones inolvidables y dio inicio al legendario renacimiento de Disney. Desde fascinantes secretos entre bastidores hasta su éxito sin precedentes, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre este clásico emblemático. Asterisco La Sirenita es una película musical de fantasía animada estadounidense de 1989 que se convirtió en uno de los clásicos más queridos de Disney. La película fue escrita y dirigida por John Muske y Ron Clements. Fue producida por John Muske y Howard Ashman. Este último también compuso las inolvidables canciones junto al brillante compositor Alan Menken, cuya música desempeñó un papel fundamental para convertir la película en una favorita atemporal. La historia está inspirada libremente en el famoso cuento de hadas danés de 1837 La Sirenita, escrito por Hans Christian Andersen. Disney reimaginó el cuento clásico con su propio estilo mágico, añadiendo canciones memorables, personajes coloridos y una aventura emotiva que ha cautivado al público durante generaciones. La película fue producida por Walt Disney Feature Animation en colaboración con Silver Screen Partners 4 y distribuida por Walt Disney Pictures. Su talentoso elenco de voces incluye a Renée Auberjonois, Christopher Daniel Barnes, Jodie Benson, Pat Carroll, Paddy Edwards, Buddy Hackett, Jason Marin, Kenneth Mars, Ben Wright y Samuel L. Wright. Todos ellos dieron vida a personajes inolvidables gracias a sus extraordinarias interpretaciones. La trama se centra en Ariel, una princesa sirena adolescente, curiosa y aventurera, a quien presta su voz Jodie Benson. A diferencia de las otras sirenas, Ariel está fascinada por el mundo humano que existe sobre la superficie del océano. Pasa el tiempo coleccionando objetos humanos y soñando con explorar una vida más allá del mar, a pesar de que su padre prohíbe terminantemente cualquier contacto con los humanos. Todo cambia cuando Ariel conoce a un apuesto príncipe humano llamado Eric, con la voz de Christopher Daniel Barnes. Se enamora de él al instante y se decide a encontrar la manera de vivir en el mundo humano para poder estar a su lado. Impulsada por sus sueños y su amor por Eric, Ariel toma una decisión peligrosa que cambia su vida para siempre. En su desesperación, acude a la poderosa y manipuladora bruja del mar, Úrsula, a quien da voz Pat Carroll. Úrsula le ofrece a Ariel un trato mágico que promete convertirla en humana, pero el acuerdo conlleva un precio elevado y consecuencias ocultas. Ariel pronto se da cuenta de que cumplir su sueño es mucho más difícil de lo que jamás imaginó, lo que la lleva a emprender un viaje inolvidable lleno de magia, romance, sacrificio y valentía. El proceso para llevar La Sirenita a la gran pantalla comenzó, en realidad, muchos años antes de que la película llegara a realizarse. El propio Walt Disney había planeado en su día adaptar el famoso cuento de hadas de Hans Christian Andersen como parte de una colección de historias animadas basadas en las obras del autor. Sin embargo, aquel proyecto acabó abandonándose y la idea permaneció aparcada durante décadas. Todo cambió en 1985, cuando los directores John Muske y Ron Clements trabajaban en la película de animación de Disney Basil, El ratón superdetective, estrenada en 1986. Durante la producción, ambos cineastas empezaron a buscar ideas para su siguiente proyecto. Retomaron el clásico cuento de Andersen La Sirenita y consideraron que tenía potencial para convertirse en un largometraje de animación mágico, distinto a todo lo que Disney había realizado en años. Muske y Clements presentaron su idea a Jeffrey Katzenberg, quien por aquel entonces ocupaba el cargo de presidente de Walt Disney Studios. Inicialmente, la propuesta no despertó el entusiasmo de Katzenberg. Opinaba que la historia se parecía demasiado a Splash, la popular película de fantasía romántica de 1984 protagonizada por una sirena. Además, dado que se estaba considerando una secuela de Splash, le preocupaba que otra película sobre sirenas no lograra captar suficiente atención. A pesar de sus dudas iniciales, Katzenberg acabó reconociendo el potencial del proyecto y dio luz verde a su realización. Una vez aprobada oficialmente la película, Howard Ashman se incorporó al equipo de producción. Ashman ya gozaba de gran reconocimiento por su trabajo en el teatro musical y creía que la historia ganaría mucha fuerza si seguía el estilo de un musical de Broadway. Para hacer realidad esta visión, invitó al compositor Alan Menken a colaborar con él. Juntos,
Asman y Menken crearon una serie de canciones memorables que se convertirían en el corazón de la película. Bajo la supervisión de Jeffrey Katzenberg, el equipo creativo estructuró cuidadosamente el filme como una producción teatral de Broadway, combinando una narrativa emotiva con potentes números musicales. Paralelamente, el equipo de animación de Disney trabajaba también en la finalización de Oliver y su pandilla, estrenada en 1988, lo que convirtió la producción de La Sirenita en una etapa especialmente exigente para el estudio. Incluso después de iniciarse la producción, Katzenberg seguía mostrando cierta preocupación por las perspectivas comerciales de la película. Consideraba que los temas románticos y la ambientación de cuento de hadas atraerían principalmente al público femenino, y temía que esto pudiera limitar su éxito en taquilla. Sin embargo, a medida que veía cómo el proyecto cobraba forma, con su animación impresionante, sus canciones inolvidables, sus personajes entrañables y su historia conmovedora, sus dudas fueron desapareciendo poco a poco. Cuando la película estaba a punto de finalizarse, Katzenberg se había convencido de que La Sirenita poseía todos los ingredientes necesarios para convertirse en otro gran éxito de taquilla y ayudar a conducir a Disney hacia una nueva era de cine de animación. Asterisco La Sirenita se estrenó en los cines el 17 de noviembre de 1989 y rápidamente se convirtió en una de las películas de animación más aclamadas de su época. Desde el momento en que llegó al público, la cinta recibió elogios generalizados de la crítica. Los críticos alabaron su impresionante animación, sus personajes memorables, su narrativa emotiva y su banda sonora inolvidable. La combinación de un apartado visual deslumbrante y una música hermosa la convirtió en una favorita inmediata tanto para niños como para adultos. La película no solo fue un éxito de crítica, sino también un triunfo comercial enorme. Durante su estreno original en los cines de Estados Unidos, recaudó la impresionante cifra de $84 millones en la taquilla nacional. A medida que la película se reestrenaba y el público de todo el mundo la disfrutaba a lo largo de los años, su recaudación total acumulada a nivel mundial alcanzó aproximadamente los $235 millones. Este logro notable convirtió a La Sirenita en la sexta película más taquillera de 1989, demostrando que la animación de Disney volvía a conquistar los corazones de los espectadores de todas partes. El éxito de La Sirenita fue especialmente significativo porque se produjo en un momento en que el departamento de animación de Disney tenía dificultades para producir éxitos de taquilla de manera constante. Junto con la buena acogida de Basil, El ratón superdetective, la innovadora película que combinaba acción real y animación ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y el éxito comercial de Oliver y su pandilla, La Sirenita ayudó a restaurar la confianza en la producción de películas de animación de Disney. Muchos historiadores y críticos de cine consideran que La Sirenita fue la película que realmente revitalizó el estudio de animación de Disney tras varios años de resultados irregulares. Su enorme éxito marcó el inicio de una etapa extraordinaria en la historia de Disney que más tarde se conocería como el Renacimiento de Disney. Durante esta época, Disney estrenó una serie de clásicos de animación aclamados por la crítica y exitosos comercialmente, los cuales redefinieron la animación moderna e introdujeron historias y canciones inolvidables a una nueva generación de espectadores. La extraordinaria música de la película también recibió algunos de los mayores honores de la industria cinematográfica. En la ceremonia de los premios de la Academia, La Sirenita ganó 2 Oscar. El primero fue a la mejor banda sonora original, reconociendo la extraordinaria composición musical de Alan Menken, mientras que el segundo fue a la mejor canción original por el querido tema Under the Sea, Bajo el Mar, escrito por Howard Asman y Alan Menken. Estos galardones confirmaron aún más el impacto duradero de la película y consolidaron su banda sonora como una de las mejores en la historia de Disney. El increíble éxito de La Sirenita no terminó con su estreno en cines. Con el paso de los años, su popularidad dio lugar a una enorme franquicia mediática, expandiendo la historia a través de la televisión, secuelas, producciones teatrales y adaptaciones de acción real. Los personajes inolvidables y la música atemporal de la película siguieron entreteniendo a nuevas generaciones de seguidores en todo el mundo. La primera gran expansión de la franquicia llegó con una serie de televisión animada que servía de precuela a la película original. La serie se emitió en la CBS entre 1992 y 1994 y exploraba las aventuras de Ariel previas a los acontecimientos del filme. Ofreció al público una visión más cercana de su vida bajo el mar,
sus amistades y las emocionantes aventuras que vivió mientras residía en el reino submarino del Rey Tritón. En el año 2000, Disney lanzó una secuela directa para video titulada La Sirenita 2, Regreso al Mar. En lugar de centrarse únicamente en Ariel, la historia presentaba a los espectadores a su joven hija, Melody, quien anhelaba descubrir el misterioso mundo submarino, creando así un interesante paralelismo con el sueño de Ariel de vivir en tierra firme. La secuela daba continuidad a la historia familiar e introducía una nueva generación de personajes. Varios años más tarde, en 2008, Disney estrenó otra película de animación, La Sirenita, El origen de Ariel. Esta precuela exploraba la vida de Ariel antes de los sucesos de la película original y revelaba más detalles sobre su infancia, su relación con la familia y cómo la música regresó finalmente al reino de Atlántica tras haber estado prohibida durante muchos años. La popularidad de la historia también llegó a los escenarios. Asterisco La Sirenita se adaptó como un musical al estilo de Broadway, con un libreto escrito por Doug Wright. La producción incluía las queridas canciones de la película original, compuestas por Alan Menken y Howard Ashman, junto con varios temas totalmente nuevos creados por Alan Menken con letras de Glenn Slater. El musical se estrenó en Denver en julio de 2007 antes de trasladarse a Broadway, donde las funciones de preestreno comenzaron el 10 de enero de 2008. El papel de Ariel fue interpretado por Sierra Bourges, cuya actuación fue muy bien recibida por el público teatral. En lo profundo de las aguas del Océano Atlántico se encuentra el mágico reino submarino de Atlántica, hogar de sirenas, criaturas marinas y el poderoso gobernante, el Rey Tritón. Entre los muchos habitantes marinos que allí residen se encuentra la hija menor de Tritón, la princesa Ariel, una joven sirena curiosa y aventurera con un sueño único. Mientras las otras sirenas viven felices bajo el mar, Ariel se siente totalmente fascinada por el misterioso mundo humano que existe sobre la superficie del océano. Constantemente se pregunta cómo será la vida en tierra firme y está ansiosa por aprender todo lo posible sobre los humanos. Cada vez que descubre objetos caídos de los barcos al mar, los atesora como hallazgos valiosos. Escondida en su gruta submarina secreta, Ariel ha reunido una increíble colección de objetos humanos. Para ella, cada objeto que encuentra, por muy ordinario que pueda parecer a los humanos, representa un misterio fascinante. Pasa horas admirando estos tesoros e imaginando qué utilidad podrían tener en el mundo de los humanos. Ariel suele estar acompañada por su fiel mejor amigo, Flounder, un pez tropical de buen corazón pero a menudo nervioso, que apoya su espíritu aventurero a pesar de asustarse con facilidad. Juntos exploran frecuentemente antiguos naufragios en busca de nuevos objetos humanos para añadir a la creciente colección de Ariel. Cuando quieren saber más sobre los extraños artículos que encuentran, Ariel y Flounder acuden a Scuttle, una gaviota amigable pero bastante despistada. Aunque Scuttle está convencido de que lo sabe todo sobre los humanos, casi siempre ofrece explicaciones totalmente erróneas sobre los objetos que descubre Ariel. A pesar de sus constantes confusiones, Ariel confía en él porque no tiene otra forma de aprender sobre el mundo humano, y sus divertidas equivocaciones a menudo dan lugar a situaciones cómicas. Sin embargo, la fascinación de Ariel por los humanos es algo que su padre desaprueba rotundamente. El Rey Tritón, poderoso gobernante de Atlántica, considera que el contacto entre los habitantes del mar y los humanos es extremadamente peligroso. Para proteger a su reino y a sus hijas, ha establecido una norma estricta que prohíbe cualquier interacción entre el mundo submarino y las personas que viven en tierra firme. El Rey Tritón insiste en que no se puede confiar en los humanos y deja claro que las sirenas deben mantenerse alejadas de ellos a toda costa. Pero, a pesar de las advertencias de su padre, la curiosidad de Ariel sigue creciendo, llevándola por un camino que terminará cambiando su vida para siempre. Una tarde, impulsada por su inagotable curiosidad sobre el mundo de los humanos, Ariel nada en secreto hacia la superficie del océano junto a su mejor amigo, Flounder. Les acompaña Sebastián, el leal cangrejo que ejerce como consejero de confianza del Rey Tritón y compositor de la corte real. Aunque Sebastián tiene órdenes de vigilar a Ariel, le resulta difícil contener su espíritu aventurero. Al llegar a la superficie, descubren un magnífico barco navegando por el mar. La embarcación luce una hermosa decoración, pues en ella se celebra una gran fiesta de cumpleaños para el príncipe Eric, un joven apuesto y admirado por todos a bordo. La música inunda el ambiente mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno,
creando una atmósfera mágica que deja a Ariel completamente fascinada. Oculta bajo el agua, Ariel observa en silencio el desarrollo de la celebración. En cuanto ve al príncipe Eric, queda cautivada. Su amabilidad, seguridad y cálida personalidad conquistan su corazón al instante y se enamora profundamente de él a primera vista. Verlo reír y disfrutar de la fiesta no hace más que fortalecer su deseo de formar parte del mundo humano con el que siempre ha soñado. De repente, la tranquila velada da un giro aterrador. Una violenta tormenta azota el océano y enormes olas golpean el barco. Los fuertes vientos y los rayos provocan que la embarcación se incendie antes de ser destrozada por la furia del mar. En medio del caos, el príncipe Eric cae por la borda y desaparece bajo las olas, inconsciente e incapaz de salvarse por sí mismo. Sin dudarlo ni un instante, Ariel se zambulle en las aguas turbulentas para rescatarlo. Luchando contra el fuerte oleaje, logra llegar hasta Eric antes de que se ahogue. Con todas sus fuerzas, lo arrastra a salvo a través del mar agitado y lo lleva hasta la orilla cercana. Una vez en la playa, Ariel recuesta a Eric con delicadeza sobre la arena y se asegura de que esté respirando. Temiendo que nunca despierte, le canta suavemente con su hermosa voz. Su emotiva canción llena de sentimiento la tranquila orilla y ayuda a que él recupere el conocimiento. Sin embargo, Ariel sabe que no puede permitir que un humano la vea. Justo cuando Eric empieza a abrir los ojos, ella se oculta rápidamente antes de que él pueda reconocer quién le salvó la vida. Eric apenas alcanza a vislumbrar a una joven misteriosa de hermosa voz antes de que ella desaparezca, dejándolo preguntándose si fue real o simplemente un sueño. Sospechando que algo anda mal, Tritón interroga a Sebastián. Incapaz de ocultar la verdad por más tiempo, Sebastián admite a regañadientes que Ariel rescató a un príncipe humano y se ha enamorado de él. Al enterarse, Tritón se llena de ira y temor. Convencido de que los humanos solo traerán dolor y peligro a su hija, decide poner fin a su obsesión de una vez por todas. Dominado por sus emociones, el rey Tritón irrumpe en la gruta secreta de Ariel. Allí contempla la enorme colección de tesoros humanos que ella ha pasado años reuniendo y atesorando. Creyendo que estos objetos son la causa de su peligrosa fascinación por los humanos, desata el poder de su tridente mágico y destruye toda la colección en un arrebato de furia. En cuestión de instantes, los inestimables tesoros que Ariel amaba quedan reducidos a escombros. Ver cómo todo lo que ella apreciaba es destruido ante sus ojos le rompe el corazón por completo. Abrumada por la pena, Ariel se desploma entre lágrimas, destrozada por las acciones de su padre y sintiéndose más sola que nunca. Tras destruir la preciada colección de tesoros humanos de Ariel, el rey Tritón abandona la gruta lleno de remordimiento. Aunque cree haber actuado para proteger a su hija, no se da cuenta de lo profundamente que le ha roto el corazón. Sola entre los restos destrozados de todo lo que amaba, Ariel llora desesperada, sintiendo que sus sueños han sido destruidos para siempre. En ese momento de vulnerabilidad, dos misteriosas anguilas llamadas Flotsam y Jetsam surgen silenciosamente de la oscuridad. Ambas sirven a Úrsula, la poderosa y temida bruja del mar. Al percibir la tristeza y la desesperación de Ariel, la convencen de que existe alguien capaz de hacer realidad todos sus sueños. Sin esperanza y creyendo que esta podría ser su única oportunidad de estar con el príncipe Eric, Ariel sigue a las dos anguilas hasta la guarida submarina oculta de Úrsula. Úrsula recibe a Ariel con una falsa amabilidad y finge compadecerse de ella. Escucha atentamente mientras Ariel habla de su amor por el príncipe Eric y de su sueño de convertirse en humana. Entonces, la bruja del mar le ofrece lo que parece ser la solución perfecta. Promete utilizar su poderosa magia para transformar a Ariel de sirena en humana, permitiéndole así vivir en tierra firme y conquistar al príncipe que ama. Sin embargo, la oferta de Úrsula conlleva una condición peligrosa. A cambio de convertirse en humana, Ariel debe renunciar a lo único que la hace verdaderamente especial, su hermosa voz. Mediante su magia oscura, Úrsula le arrebata mágicamente la voz a Ariel y la encierra en una concha de nautilo resplandeciente, dejándola totalmente incapaz de hablar o cantar. El hechizo durará 3 días. Durante ese tiempo, Ariel debe conseguir el beso de amor verdadero del príncipe Eric. Si Eric la besa antes del atardecer del 3er día, la magia se volverá permanente y Ariel permanecerá humana para siempre. Así, será libre de pasar el resto de su vida junto al hombre que ama. Pero si no logra recibir ese beso antes de que se agote el plazo, el hechizo se romperá.
Ariel volverá a convertirse en sirena, perderá su oportunidad de ser feliz y quedará prisionera de Úrsula para siempre, obligada a pertenecer a la bruja del mar durante el resto de su vida. Lo que Ariel no sabe es que Úrsula no tiene ninguna intención de ayudarla. Todo el acuerdo forma parte, en realidad, de un plan mucho mayor y más siniestro. Úrsula sabe que Ariel es la amada hija del rey Tritón y pretende utilizar a la joven princesa como moneda de cambio para manipular a Tritón y apoderarse del control de todo el océano. Sin saberlo, Ariel cae directamente en la trampa cuidadosamente planeada por la bruja del mar. Cegada por el amor y decidida a seguir a su corazón, Ariel acepta el trato a pesar del enorme riesgo. El contrato mágico queda sellado y el poderoso hechizo de Úrsula comienza a transformarla de inmediato. La reluciente cola de sirena de Ariel desaparece, reemplazada por un par de piernas humanas. Por primera vez en su vida, se ha convertido en humana. Aunque no puede hablar, Ariel está llena de esperanza mientras Flounder y Sebastián la llevan suavemente hacia la superficie del océano. Al ayudarla a iniciar esta vida totalmente nueva en tierra firme, saben que los próximos 3 días determinarán si el mayor sueño de Ariel se hace realidad por fin o si se convierte en su peor pesadilla. El príncipe Eric, aún marcado por el recuerdo de la misteriosa joven que lo rescató durante la tormenta, sigue buscando a la chica de la hermosa voz. Convencido de que ella le salvó la vida, está decidido a encontrarla, aunque no tiene idea de quién es realmente. Poco después, Eric encuentra a Ariel sola en la playa. Como se ha transformado en humana y no puede hablar, es incapaz de explicar quién es o cómo llegó allí. Eric se siente inmediatamente atraído por su naturaleza dulce y amable. Aunque nota que ella no es la misteriosa cantante que recuerda, siente compasión por ella y la invita a alojarse en su castillo hasta que esté a salvo y cómoda. Con el paso de los días, Ariel y Eric pasan cada vez más tiempo juntos. Aún sin poder hablar, Ariel se expresa a través de su sonrisa, sus acciones y su personalidad cariñosa. Ambos estrechan enormemente sus lazos, compartiendo aventuras alegres y momentos inolvidables. Eric empieza a enamorarse de ella, mientras que Ariel se convence aún más de haber encontrado la vida con la que siempre soñó. Al finalizar el segundo día, los sentimientos mutuos son innegables. Durante una velada tranquila y romántica, están a punto de compartir el beso de amor verdadero que convertiría a Ariel en humana de forma permanente. Parece que su sueño está finalmente a punto de hacerse realidad. Sin embargo, antes de que puedan besarse, Flotsam y Jetsam, las fieles anguilas de Úrsula, intervienen en secreto. Siguiendo las órdenes de su ama, crean una distracción que arruina el momento mágico, impidiendo que Eric y Ariel expresen su amor. La oportunidad de Ariel se esfuma una vez más, y Úrsula se da cuenta de que su plan está peligrosamente cerca de fracasar. Decidida a impedir que Ariel triunfe, Úrsula decide tomar cartas en el asunto. Mediante su magia oscura, se transforma en una hermosa joven llamada Vanessa. Luego utiliza la concha de Nautilo mágica, que aún contiene la voz robada de Ariel, para lanzar un poderoso hechizo hipnótico sobre el príncipe Eric. Bajo el efecto del hechizo, Eric olvida por completo el amor creciente que siente por Ariel. En su lugar, se convence de que Vanessa es la misteriosa mujer que lo rescató durante la tormenta. Creyendo haber encontrado por fin a la chica que buscaba, Eric decide rápidamente casarse con ella. Al día siguiente, Ariel queda desolada al descubrir que el príncipe Eric se prepara para casarse con Vanessa. Ver al hombre que ama elegir a otra mujer le rompe el corazón. A pocas horas de que expire el hechizo, parece que toda esperanza se ha perdido. Justo cuando todo parece perdido, Scuttle descubre por accidente la impactante verdad. Vanessa es en realidad Úrsula disfrazada. Sin perder un instante, corre a buscar a Ariel para contárselo todo. Ariel se dirige inmediatamente hacia la barcaza nupcial, con la esperanza de detener la ceremonia antes de que sea demasiado tarde. Al mismo tiempo, Sebastián se apresura a informar al rey Tritón sobre el malvado plan de Úrsula, mientras Scuttle reúne un ejército de aves marinas y otros animales del mar para ayudar a interrumpir la boda. La tranquila ceremonia se convierte rápidamente en un caos total cuando los animales atacan la barcaza. En medio de la confusión, la caracola mágica que contiene la voz de Ariel cae de las manos de Úrsula y se hace añicos. En el instante en que la caracola se rompe, Ariel recupera su hermosa voz y el hechizo hipnótico que controlaba al príncipe Eric desaparece al instante. Liberado del encantamiento de Úrsula, Eric finalmente comprende la verdad.
En cuanto escucha la voz de Ariel, la reconoce como la misteriosa joven que le salvó la vida durante la tormenta. Al entenderlo todo por fin, corre hacia Ariel, decidido a besarla antes de que expire el hechizo. Lamentablemente, el destino juega en su contra. Justo cuando Eric llega hasta ella, el sol se pone, marcando el final del plazo de 3 días. Antes de que puedan compartir el beso que lo habría cambiado todo, la magia de Úrsula surte efecto. Ante los ojos de Eric, Ariel vuelve a transformarse en sirena y es arrastrada de nuevo al mar, dejando a ambos desconsolados mientras su oportunidad de ser felices parece desvanecerse para siempre. Mientras el sol desaparece en el horizonte, el plazo mágico llega a su fin. En un instante, Ariel pierde su forma humana y vuelve a convertirse en sirena. En ese preciso momento, Úrsula aparece para reclamar lo que considera suyo por derecho. Según el contrato mágico que Ariel firmó, ella no ha logrado recibir el beso de amor verdadero dentro de los 3 días estipulados. El acuerdo no puede romperse, y Ariel está ahora condenada a ser prisionera de Úrsula para siempre. Al ver cómo se llevan a su amada hija, el rey Tritón ya no puede quedarse de brazos cruzados. Lleno de amor y desesperación, se enfrenta a Úrsula y le exige que libere a Ariel de inmediato. Sin embargo, Úrsula le recuerda con calma que el contrato mágico es absoluto. El trato se cerró por voluntad propia, y ni siquiera el poderoso gobernante de Atlántica puede simplemente anular su poder. Sabiendo exactamente cuánto ama Tritón a su hija, Úrsula le propone otro trato. Le dice que Ariel podrá quedar libre si él acepta ocupar su lugar. Ante una elección imposible, Tritón no duda. Sin pensar en su propia seguridad, se sacrifica para salvar a Ariel. Para cerrar el trato, Tritón entrega su tridente mágico, la poderosa arma que simboliza su autoridad sobre los océanos. En el instante en que se desprende de él, una magia oscura lo envuelve. Su cuerpo se transforma en un pólipo indefenso y marchito. Con esa transformación, pierde tanto su libertad como su posición como gobernante de Atlántica. Ariel queda libre del contrato, pero la victoria tiene un precio insoportable. Observa con horror cómo su padre queda reducido a prisionero debido a la decisión que ella tomó. Ahora que su verdadero plan ha triunfado por fin, Úrsula ya no oculta sus ambiciones. Con el tridente de Tritón en sus manos, se proclama orgullosa nueva reina de Atlántica. Al tener bajo su control la fuente de la magia más poderosa del océano, cree que nada podrá interponerse en su camino. En ese preciso instante llega el príncipe Eric, decidido a no abandonar a Ariel. Armado con un arpón, ataca valientemente a Úrsula en un intento por salvar tanto a Ariel como al reino submarino. Úrsula dirige de inmediato su furia contra Eric y se prepara para matarlo. Al ver el peligro, Ariel se interpone entre ambos para proteger al hombre que ama. Durante la lucha, Úrsula golpea accidentalmente a sus fieles sirvientes, Flotsam y Jetsam, matando a las 2 anguilas que la habían servido lealmente durante años. La pérdida de sus compañeros sume a Úrsula en una furia aterradora. Consumida por la ira, desata todo el poder del tridente de Tritón. Valiéndose de su magia, se transforma en un monstruo marino gigantesco, alcanzando un tamaño descomunal que se alza por encima del océano y del cielo. Ariel y Eric logran escapar a la superficie y reunirse brevemente, pero su alivio dura poco. La gigantesca Úrsula emerge del mar y los separa de nuevo. Dueña ya de un control absoluto sobre el océano, Úrsula desata una violenta tormenta sobrenatural. Enormes nubes negras cubren el cielo, los truenos retumban sobre sus cabezas y olas gigantescas azotan el mar. La increíble fuerza de su magia extrae innumerables barcos hundidos del fondo del océano, haciéndolos emerger a través de las aguas embravecidas y sembrando la destrucción a su alrededor. Mientras Úrsula se prepara para dar el golpe de gracia y acabar con Ariel de una vez por todas, el príncipe Eric divisa uno de los barcos naufragados flotando cerca. Sin rendirse, sube a bordo de la nave dañada y toma el control a pesar de la violenta tormenta. Armándose de valor, Eric dirige el barco destrozado directamente hacia la gigantesca bruja del mar. En el último instante, el bauprés de madera astillada del barco se estrella contra Úrsula, atravesando su cuerpo. El impacto devastador acaba con la malvada bruja del mar, y su magia oscura queda rota para siempre. Con la muerte de Úrsula, la aterradora tormenta comienza a disiparse de inmediato. El océano recobra la calma y la maldición mágica que había atrapado a tantas víctimas inocentes se levanta por fin. El rey Tritón,
junto con todos los desafortunados que habían sido transformados en indefensos pólipos y aprisionados en el jardín submarino de Úrsula, recuperan su forma original. La paz regresa a Atlántica y el reino se libera del dominio de la bruja del mar, devolviendo la esperanza tanto al mundo submarino como a los seres queridos de Ariel. Una vez derrotada Úrsula y restaurada la paz en el océano, el rey Tritón se reencuentra con su amada hija. Tras todo lo sucedido, Tritón reflexiona sobre los sacrificios que hizo Ariel y la valentía que demostró a lo largo de su increíble viaje. Y lo que es más importante, comprende por fin que el amor de Ariel por el príncipe Eric es auténtico y que su sueño de vivir en el mundo de los humanos nunca fue un simple capricho pasajero, sino el lugar al que realmente pertenecía su corazón. Al darse cuenta de que ya no puede interponerse en la felicidad de su hija, Tritón toma la decisión más amorosa de todas. En lugar de obligar a Ariel a permanecer en el mar, alza su tridente mágico y utiliza su poderoso hechizo para concederle el deseo de toda su vida. En un resplandor cegador, la brillante cola de sirena de Ariel desaparece para siempre y ella se transforma de nuevo en humana. Esta vez, sin embargo, la transformación es permanente. Ariel es por fin libre para vivir la vida con la que siempre había soñado, sin temor a que el efecto de la magia se desvanezca. Es un momento conmovedor de aceptación que demuestra que Tritón ha aprendido a confiar en su hija y a respetar las decisiones que ella ha tomado. Con la bendición del rey Tritón, Ariel y el príncipe Eric finalmente pueden estar juntos sin obstáculos de por medio. Su amor, que sobrevivió a innumerables peligros, sacrificios y desafíos imposibles, se ve recompensado con una alegre celebración de boda. René Auberjonois presta su voz al chef Lois, el enérgico, excéntrico y algo exagerado cocinero real del príncipe Eric. El chef Lois es famoso por sus increíbles dotes culinarias y su apasionado amor por preparar platos de marisco. Sus momentos más memorables ocurren cuando se empeña en atrapar y cocinar a Sebastián, convencido de que el pequeño cangrejo sería el plato perfecto. A pesar de su incesante persecución, Sebastián siempre logra escapar en medio de situaciones caóticas y divertidísimas, lo que convierte al chef Lois en uno de los personajes secundarios más cómicos de la película. Christopher Daniel Barnes pone voz al príncipe Eric, un joven apuesto, bondadoso y aventurero. Eric es valiente y compasivo, y sueña con encontrar el amor verdadero en lugar de casarse por estatus u obligación. Tras estar a punto de perder la vida durante una violenta tormenta, es rescatado por Ariel, aunque no llega a verla con claridad antes de que ella desaparezca. Solo recuerda haber escuchado la hermosa voz de la misteriosa joven que le salvó la vida y se propone encontrarla. Cuando más tarde conoce a Ariel en su forma humana, se siente atraído por su amabilidad, calidez y espíritu aventurero, a pesar de que ella no puede hablar. Con el tiempo, ambos desarrollan un vínculo profundo que se transforma en amor verdadero, convirtiendo a Eric en uno de los príncipes más queridos de Disney. Jodie Benson presta su voz a la princesa Ariel, la sirena de 16 años, princesa de Atlántica e hija menor del rey Tritón. Ariel es aventurera, curiosa y está decidida a seguir a su corazón, incluso cuando eso implica romper las reglas. A diferencia de las otras sirenas, siente una profunda fascinación por el mundo humano y pasa gran parte de su tiempo explorando barcos hundidos y coleccionando objetos humanos que guarda en su gruta secreta. Su curiosidad la lleva finalmente a conocer al príncipe Eric, de quien se enamora al instante tras salvarle la vida durante una violenta tormenta. Impulsada por su sueño de vivir entre humanos y estar con Eric, Ariel hace un trato trascendental con la bruja del mar, Úrsula. A lo largo de la película, evoluciona de una adolescente rebelde a una joven valiente, dispuesta a sacrificarlo todo por amor y por las personas que le importan. Además de dar voz a Ariel, Jodie Benson también presta su voz, sin aparecer en los créditos, a Vanessa, el hermoso disfraz humano creado por Úrsula. Utilizando la voz robada de Ariel, Úrsula se transforma en Vanessa para engañar al príncipe Eric e impedir que reconozca a Ariel como la joven que lo rescató. Aunque Vanessa parece encantadora y elegante por fuera, en realidad es Úrsula disfrazada, quien emplea la magia y la manipulación para llevar a cabo su malvado plan. Pat Carroll presta su voz a Úrsula, la antagonista principal de la película y una de las villanas más icónicas de Disney. Úrsula es una bruja del mar poderosa, astuta y manipuladora, especializada en cerrar tratos mágicos que siempre la benefician. Engaña a Ariel para que renuncie a su hermosa voz a cambio de convertirse en humana, sabiendo que el acuerdo está diseñado para fracasar.
Sin embargo, el verdadero objetivo de Úrsula va mucho más allá de simplemente arrebatarle la voz a Ariel. Pretende utilizar a Ariel como moneda de cambio contra el Rey Tritón, obligándolo a entregar su tridente mágico para así apoderarse de Atlántica y gobernar ella misma los océanos. Inteligente, teatral y peligrosamente engañosa, Úrsula oculta sus ambiciones despiadadas tras una personalidad encantadora, lo que la convierte en una de las villanas más inolvidables y temidas de Disney. Paddy Edwards presta su voz a Flotsam y Jetsam, las siniestras morenas verdes que sirven como mascotas de Úrsula. Ambas morenas son totalmente devotas a su ama y actúan como sus leales espías y ayudantes. Patrullan los océanos en secreto en busca de sirenas y tritones a quienes manipular mediante la magia de Úrsula. Astutos, sigilosos e intimidantes, a menudo recurren al engaño para atraer a Ariel a la trampa de Úrsula, aprovechándose de sus sueños y emociones. A lo largo de la historia, Flotsam y Jetsam vigilan de cerca cada movimiento de Ariel e interfieren repetidamente en sus intentos por conseguir el beso de amor verdadero del príncipe Eric. Su lealtad inquebrantable hacia Úrsula acaba provocando su propia perdición, ya que mueren accidentalmente a manos de su ama durante la batalla final. Buddy Hackett presta su voz a Scuttle, una gaviota alegre, enérgica y entrañable que es una de las mejores amigas de Ariel. Al igual que ella, Scuttle siente fascinación por el mundo de los humanos, pero, a pesar de su seguridad al hablar, entiende muy poco sobre él. Con frecuencia inventa explicaciones divertidas y totalmente erróneas para los objetos humanos que Ariel colecciona, creyéndose un experto en cosas de humanos. Sus cómicas confusiones protagonizan muchos de los momentos más graciosos de la película y aportan un toque desenfadado a la historia. Aunque Scuttle suele ser torpe y equivocarse, es profundamente leal a Ariel. Cuando descubre que Vanessa es en realidad Úrsula disfrazada, se apresura a avisar a Ariel y lidera valientemente a un ejército de aves y criaturas marinas para interrumpir la boda del príncipe Eric, desempeñando un papel crucial al desenmascarar el malvado plan de Úrsula y ayudar a salvar a Ariel y a Eric. Jason Marin pone voz a Flounder, un pez tropical joven, alegre y entrañable, que guarda un gran parecido con el pez ángel real. Flounder es el mejor amigo y fiel compañero de Ariel y siempre la acompaña en sus emocionantes aventuras submarinas. Aunque es tímido por naturaleza y se asusta fácilmente ante el peligro, su lealtad hacia Ariel es más fuerte que sus miedos. Ya sea explorando misteriosos naufragios, buscando tesoros humanos o ayudando a Ariel a perseguir sus sueños, Flounder nunca se separa de su lado. A lo largo de la historia, se expone repetidamente al peligro para proteger y apoyar a Ariel, demostrando que el verdadero valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en la disposición para enfrentarlo por un amigo. Kenneth Mars presta su voz al Rey Tritón, el poderoso gobernante de Atlántica y el padre cariñoso, aunque extremadamente estricto, de Ariel y sus hermanas. Armado con un tridente mágico que le otorga autoridad sobre los mares, Tritón es respetado por todos los habitantes del reino submarino. Aunque ama profundamente a sus hijas, también es sumamente protector con ellas, especialmente con Ariel. Su fuerte desconfianza y sus prejuicios hacia los humanos nacen de la creencia de que estos son peligrosos y no merecen confianza. Este temor lo lleva a prohibir cualquier contacto entre los habitantes del mar y el mundo humano, lo que genera un doloroso conflicto con Ariel, cuyo mayor sueño es vivir en tierra firme. A medida que avanza la historia, Tritón comprende que el amor de Ariel por el príncipe Eric es auténtico. Aprende a dejar atrás sus prejuicios, acepta la decisión de su hija y, finalmente, demuestra la profundidad de su amor al sacrificar su propia felicidad para que Ariel pueda seguir a su corazón y vivir la vida con la que siempre ha soñado. Eddie M. Seclur presta su voz a Carlotta, la amable, cariñosa y gentil criada del príncipe Eric. Carlotta cuida del hogar del príncipe con calidez y compasión, y es una de las primeras personas en dar la bienvenida a Ariel tras su llegada al castillo de Eric. Trata a Ariel con amabilidad, ayudándola pacientemente a adaptarse a la vida como humana a pesar de la incapacidad de ésta para hablar. A lo largo de la película, la naturaleza amistosa y solidaria de Carlotta la convierte en uno de los personajes humanos más compasivos, deseando siempre lo mejor tanto para Ariel como para el príncipe Eric. Will Ryan pone voz a Harold, un leal caballito de mar que ejerce como heraldo real del Rey Tritón. La responsabilidad principal de Harold es anunciar la llegada del rey y transmitir mensajes reales importantes por todo el reino de Atlántica. Aunque su papel en la historia es relativamente pequeño,
ayuda a resaltar la grandeza y dignidad de la corte real de Tritón, contribuyendo a la rica atmósfera del reino submarino. Ben Wright presta su voz a Grimsby, el fiel mayordomo y consejero de confianza del príncipe Eric. Sabio, responsable y práctico, Grimsby ha pasado muchos años al servicio de Eric y se preocupa sinceramente por el futuro del joven príncipe. Si bien anima a Eric a reflexionar seriamente sobre sus responsabilidades reales y la importancia del matrimonio, también respeta el deseo de Eric de casarse por amor verdadero en lugar de por riqueza o estatus social. A lo largo de la historia, Grimsby permanece como un amigo y mentor leal, ofreciendo orientación siempre que Eric la necesita. Ben Wright ya era conocido por sus memorables interpretaciones en anteriores clásicos de Disney. Anteriormente había puesto voz a Roger Radcliffe en 101 Dálmatas y a Rama, el padre de la familia de lobos de Mowgli, en El libro de la selva. Lamentablemente, La Sirenita se convirtió en el último papel cinematográfico de Ben Wright, ya que falleció 4 meses antes del estreno de la película, lo que hace de Grimsby una de sus últimas y más perdurables contribuciones a la animación de Disney. Samuel E. Wright presta su voz a Sebastián, el entrañable cangrejo rojo caribeño de marcado acento jamaicano que actúa como consejero de confianza del rey Tritón y compositor de la corte real. Leal, inteligente y profundamente entregado a la familia real, Sebastián se encarga de supervisar la música del reino y de ayudar a Tritón a mantener el orden en Atlántica. Aunque a menudo se le asigna la difícil tarea de vigilar a la aventurera princesa Ariel, se encuentra constantemente dividido entre obedecer las órdenes del rey y proteger a Ariel del peligro. Sebastián es cauteloso y práctico, y con frecuencia intenta persuadir a Ariel para que se mantenga alejada del mundo de los humanos. Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones y constantes quejas, se preocupa sinceramente por ella y arriesga repetidamente su propia seguridad para ayudarla. Sus inolvidables interpretaciones musicales, especialmente la canción ganadora del Oscar, Bajo el mar, lo convierten en uno de los personajes más queridos y memorables de la película. A lo largo de la historia, Sebastián no solo aporta un toque cómico, sino también consejos sinceros, permaneciendo al lado de Ariel hasta el final. Frank Belker presta su voz, sin aparecer en los créditos, a Max, el enérgico y cariñoso perro pastor inglés antiguo del príncipe Eric. Max es la mascota leal y el fiel compañero de Eric, siempre dispuesto a proteger a su dueño. Aunque no puede hablar, su agudo instinto le permite percibir cosas que otros pasan por alto. Es el primero en darse cuenta de que Ariel es la misteriosa joven que rescató al príncipe Eric durante la tormenta. Max enseguida toma cariño a Ariel e intenta repetidamente propiciar el encuentro entre ella y Eric. Su personalidad juguetona, su lealtad inquebrantable y su gran capacidad de reconocimiento lo convierten en un encantador personaje secundario que, discretamente, desempeña un papel importante para ayudar a que los dos enamorados se reúnan. La idea de la Sirenita se remonta, en realidad, a los inicios de la animación de Disney. Mucho antes de que se realizara la película de 1989, el propio Walt Disney había planeado adaptar el famoso cuento de hadas de Hans Christian Andersen como parte de uno de los primeros proyectos de largometraje del estudio. A finales de la década de 1930, poco después del enorme éxito de Blancanieves y los 7 enanitos, Disney comenzó a desarrollar una película de animación especial compuesta por varias historias cortas basadas en las obras del célebre autor danés Hans Christian Andersen. Entre las historias que se consideraban estaba La Sirenita, que Walt creía que podría convertirse en un hermoso relato animado. Por aquel entonces, Disney experimentaba con diferentes formas de llevar a la pantalla cuentos de hadas clásicos e historias literarias. En lugar de producir cada una como un largometraje independiente, el estudio planeaba combinar varias historias de Andersen en una única película de antología formada por segmentos animados separados. Sin embargo, el ambicioso proyecto nunca pasó de las primeras etapas de desarrollo. Diversos desafíos, entre ellos, cambios en las prioridades de producción, preocupaciones financieras y el impacto de acontecimientos históricos de la época, obligaron a Disney a cancelar la película de antología antes de que pudiera completarse. Como resultado, La Sirenita permaneció como un sueño incumplido durante décadas. Aunque Walt Disney nunca logró llevar la historia a la pantalla en vida, la idea jamás cayó en el olvido. Casi 50 años más tarde,
el estudio de animación de Disney retomó finalmente el entrañable cuento de hadas, transformándolo en el inolvidable clásico animado que el público de todo el mundo conoce y adora hoy en día. La versión moderna de La Sirenita comenzó a gestarse en 1985, cuando Ron Clements trabajaba como codirector, junto a John Muske, en la película de animación de Disney Basil, El ratón superdetective. Mientras buscaba ideas para su siguiente proyecto, Clements halló inspiración de forma inesperada en un lugar que pocos habrían imaginado. A Clements le entusiasmaba especialmente la oportunidad de crear una película ambientada casi en su totalidad bajo el océano. Por aquel entonces, Disney nunca había producido un largometraje de animación centrado en un mundo submarino tan vibrante, y él creía que ese escenario único permitiría al equipo de animación crear imágenes espectaculares, distintas a todo lo que el público había visto hasta la fecha. Convencido de que el cuento de hadas ofrecía la base perfecta para una película de animación, Clements desarrolló rápidamente sus ideas en un resumen argumental conciso de 2 páginas. En dicho documento, esbozó su visión para adaptar el relato de Andersen a un musical moderno de Disney, preservando al mismo tiempo la esencia de la historia original. Posteriormente, presentó su propuesta en Walt Disney Studios durante una de las sesiones creativas de lluvia de ideas de la compañía, conocidas habitualmente como reuniones Gong Show. Estas reuniones brindaban a cineastas y artistas la oportunidad de exponer nuevas ideas directamente a Jeffrey Katzenberg, presidente de Walt Disney Studios, quien decidía si un proyecto merecía seguir adelante. Aunque fue una presentación breve, la pasión de Clements por la historia y su visión de una aventura animada submarina causaron una gran impresión. Aquella sencilla propuesta de 2 páginas marcó el primer paso importante hacia la creación de lo que acabaría siendo La Sirenita, una de las películas de animación más exitosas e influyentes de Disney. Cuando Ron Clements presentó por primera vez su idea para La Sirenita, Jeffrey Katzenberg no quedó convencido de inmediato. En aquel momento, Walt Disney Studios ya estaba desarrollando una secuela de Splash, su exitosa comedia fantástica de acción real de 1984, filme que también giraba en torno a una sirena. Por ello, Katzenberg creía que producir otra película sobre sirenas simultáneamente podría confundir al público, y consideraba que La Sirenita se asemejaba demasiado al proyecto que ya estaba en marcha. En consecuencia, Katzenberg rechazó inicialmente la propuesta y decidió no seguir adelante con ella. Sin embargo, tras reflexionar más sobre la idea, empezó a percibir su potencial. Al día siguiente, reconsideró su decisión y aprobó el desarrollo de La Sirenita. Al mismo tiempo, dio luz verde a otro proyecto de animación que terminaría convirtiéndose en Oliver y su pandilla. Aquel cambio de parecer resultó ser una de las decisiones más importantes en la historia de la animación de Disney. A medida que avanzaba la producción de La Sirenita durante la década de 1980, los cineastas hicieron un descubrimiento fascinante en los archivos de Disney. Casi por casualidad, miembros del equipo de animación encontraron una colección de bocetos narrativos originales e ilustraciones de desarrollo visual creados décadas atrás por el reconocido artista de Disney, Kai Nielsen. Estas hermosas ilustraciones se habían realizado en la década de 1930, cuando Walt Disney contemplaba originalmente la posibilidad de adaptar los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen a un largometraje de animación. Aunque aquel proyecto inicial se había abandonado, las obras de Nielsen permanecieron guardadas y a buen recaudo durante muchos años antes de ser redescubiertas por el nuevo equipo de producción. Lo que sorprendió aún más a los cineastas fue que muchas de las decisiones creativas tomadas por los artistas de Disney en los años 30 coincidían notablemente con las ideas que los guionistas de los años 80 habían desarrollado de forma independiente para la nueva película. Sin saberlo, ambas generaciones de narradores de Disney habían optado por introducir muchos de los mismos cambios en el cuento original de Andersen. Esta notable coincidencia reforzó la confianza de los cineastas en que estaban encaminando la historia en la dirección correcta. Asimismo, creó un vínculo único entre la visión original de Walt Disney de los años 30 y el equipo que finalmente dio vida a La Sirenita casi medio siglo después. Más tarde ese mismo año, Ron Clements y John Muske siguieron desarrollando su concepto original para La Sirenita. Lo que había comenzado como un sencillo resumen argumental de 2 páginas evolucionó gradualmente hasta convertirse en un borrador de guión mucho más detallado, de 20 páginas. Al perfeccionar la historia, introdujeron varios cambios creativos importantes que contribuirían a definir la película final.
Una de las primeras decisiones fue eliminar el papel de la abuela de Ariel, que había aparecido en los borradores iniciales de la historia. Al mismo tiempo, ampliaron los roles de dos de los personajes más importantes del filme, el Rey Tritón, que acabaría convirtiéndose en el Rey Tritón, y la poderosa bruja del mar, Úrsula. Otorgar mayor protagonismo a estos personajes añadió conflicto emocional e intensificó la trascendencia de la historia, haciendo que el viaje de Ariel resultara mucho más dramático y cautivador. A pesar de estos avances, el proyecto quedó temporalmente en suspenso. Por aquel entonces, Disney Animation estaba concentrando sus recursos en finalizar otras dos grandes producciones, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y Oliver y su pandilla. Dado que ambas películas tenían fechas de estreno previstas para antes, La Sirenita tuvo que esperar mientras el estudio se centraba en terminar primero esos proyectos. Un punto de inflexión importante se produjo en 1987, cuando el célebre letrista y productor Howard Ashman se incorporó a la producción. Inicialmente, se había invitado a Ashman a aportar una sola canción para Oliver y su pandilla, pero tras conocer La Sirenita, vio un enorme potencial en el proyecto y decidió involucrarse a fondo en su desarrollo. Ashman comenzó de inmediato a sugerir mejoras creativas que transformarían por completo la película. Una de sus ideas más memorables fue modificar un personaje secundario llamado Clarence, concebido originalmente como un cangrejo que ejercía de mayordomo inglés. Ashman consideraba que el personaje resultaría mucho más divertido si tuviera una personalidad y un acento jamaicanos llenos de vitalidad. Esta idea acabó dando lugar a Sebastián, uno de los personajes animados más queridos de Disney. Ashman también propuso que la música de la película reflejara los orígenes caribeños de Sebastián. En lugar de recurrir a las melodías tradicionales de los cuentos de hadas, imaginó una banda sonora inspirada en ritmos y estilos musicales del Caribe, dotando a la película de un sonido fresco, enérgico e inolvidable que encajaba a la perfección con su ambientación submarina. En estrecha colaboración con Jeffrey Katzenberg, Ron Clements y John Maske, Ashman contribuyó a transformar por completo la estructura del filme. En vez de narrar la historia como una película de animación convencional, decidieron concebirla como un musical al estilo de Broadway. Bajo este formato, las canciones no se limitarían a entretener al público, sino que se convertirían en elementos esenciales de la narración, expresarían las emociones de los personajes, harían avanzar la trama y resaltarían los momentos dramáticos más importantes de la película. Para hacer realidad esta ambiciosa visión musical, Howard Ashman volvió a trabajar con su colaborador creativo de siempre, Alan Menken. Ambos ya habían cosechado un enorme éxito con el popular musical Little Shop of Horrors, la pequeña tienda de los horrores, estrenado en el circuito off-Broadway. Su experiencia en el teatro musical los convertía en el equipo ideal para este proyecto. Ashman escribió las letras y Menken compuso la música, creando así una colección de canciones inolvidables que pasarían a ser algunas de las más emblemáticas de la historia de Disney. Su colaboración dotó a La Sirenita de su alma emocional y ayudó a redefinir el concepto de musical animado de Disney. Para 1988, tras la finalización y el estreno de Oliver y su pandilla, Oliver y Company, Disney estaba por fin preparada para centrar toda su atención en La Sirenita. La película se convirtió oficialmente en el siguiente gran largometraje de animación del estudio, preparando el terreno para lo que pronto sería uno de los mayores éxitos de la historia de Disney y el inicio del legendario renacimiento de Disney. Disney consideraba que La Sirenita tenía el potencial de convertirse en algo verdaderamente especial. Por ello, el estudio invirtió más dinero, talento y recursos de producción en esta película que en cualquier otro filme de animación de las últimas décadas. Fue uno de los proyectos de animación más ambiciosos emprendidos por Disney en años, lo que reflejaba la determinación de la compañía por recuperar el máximo nivel en el cine de animación. Por aquel entonces, el principal estudio de animación de Disney se encontraba en Glendale, California, lugar donde se realizó la mayor parte del trabajo de animación de la película. Sin embargo, debido a la enorme carga de trabajo que conllevaba la creación de La Sirenita, Disney decidió ampliar sus operaciones de animación abriendo un estudio satélite totalmente nuevo dedicado a largometrajes de animación. Estas nuevas instalaciones se establecieron en Lake Buena Vista, Florida, cerca de Orlando, dentro del recién inaugurado parque temático Disney MGM Studios en Walt Disney World.
Cuando abrió oficialmente en 1989, se convirtió en el primer estudio de largometrajes de animación de Disney situado fuera de California y desempeñó un papel importante en el apoyo a la creciente división de animación de la compañía. Uno de los primeros encargos del estudio de Florida fue la producción del cortometraje de animación de Roger Rabbit titulado Roller Coaster Rabbit. Al mismo tiempo, las nuevas instalaciones también colaboraron en La Sirenita ocupándose de una parte importante del trabajo de entintado y coloreado, el proceso mediante el cual los dibujos de animación terminados se coloreaban cuidadosamente y se preparaban para la filmación. Este apoyo adicional ayudó a agilizar la producción y garantizó que la película mantuviera su alta calidad visual. Otra innovación importante introducida durante la realización de La Sirenita fue el uso extensivo de material de referencia de acción real. Aunque Walt Disney había utilizado esta técnica en varias películas clásicas de animación años atrás, su uso se había vuelto mucho menos frecuente con el paso del tiempo. Para esta producción, el estudio decidió recuperarla para ayudar a los animadores a crear movimientos de personajes más realistas y naturales. Se filmó a actores profesionales interpretando escenas clave de la película, lo que permitió al equipo de animación estudiar su lenguaje corporal, expresiones faciales y movimientos físicos antes de trasladarlos a la animación. Esta técnica dotó a los personajes de una apariencia mucho más creíble y realista. Para crear estas referencias, se eligió a Sherry Lynn Stone, una talentosa actriz y miembro de The Groundlings, una compañía de comedia de improvisación de Los Ángeles, para interpretar los movimientos de Ariel en acción real. Ella representó muchas de las escenas emotivas, los gestos bajo el agua y las expresiones físicas de Ariel, proporcionando una valiosa guía para los animadores. Por su parte, Joshua Finkel, actor de Broadway, interpretó al príncipe Eric durante las sesiones de referencia de acción real. Sus interpretaciones ayudaron al equipo de animación a captar la postura natural, los movimientos y las interacciones de Eric con Ariel, logrando que el romance entre ambos personajes resultara más auténtico en pantalla. La animación de La Sirenita se encomendó a algunos de los artistas más talentosos de Disney. A cada personaje principal se le asignó un animador supervisor responsable de definir su apariencia, personalidad y movimientos a lo largo de la película. Glenn Keane y Mark Henn compartieron la responsabilidad de dar vida a Ariel. Duncan Marjoribanks supervisó la animación de Sebastián. Andreas Deja se encargó del Rey Tritón y Rubén Aquino asumió el papel de animador supervisor de la inolvidable villana de la película, Úrsula. Curiosamente, en un principio no estaba previsto que Glenn Keane animara a Ariel. Disney había considerado asignarle a Úrsula, ya que se había ganado la reputación de crear personajes poderosos y de gran envergadura. Entre sus trabajos anteriores figuraban el imponente oso de Todd y Toby 1981 y el formidable villano Profesor Ratigan en Basil, el ratón superdetective 1986. Dada su experiencia con personajes fuertes y de imponente presencia física, muchos consideraban que era la elección perfecta para animar a la Bruja del Mar. Keane solía bromear diciendo que su esposa se parecía exactamente a Ariel, salvo por las aletas. Aunque el comentario se hacía en tono de broma, reflejaba cómo la inspiración personal influía a menudo en el diseño de los personajes animados de Disney. Al crear la apariencia de Ariel, el equipo de animación se inspiró en varias fuentes de la vida real. Su figura juvenil, sus rasgos faciales y su personalidad enérgica se basaron en parte en la actriz Elise Milano, muy conocida en aquel entonces por protagonizar la popular comedia televisiva ¿Quién es el jefe? * Voz de voz. Su rostro expresivo y su encanto vivaz contribuyeron a convertir a Ariel en una heroína adolescente creíble y cercana. Los animadores también prestaron gran atención a lograr que los movimientos de Ariel bajo el agua parecieran realistas. Uno de sus mayores desafíos fue crear una animación convincente del cabello bajo el mar. Para conseguirlo, estudiaron imágenes del astronauta Sally Ride flotando en la ingravidez del espacio. La forma en que su cabello flotaba de manera natural en gravedad cero les proporcionó información valiosa sobre cómo podría moverse el cabello de Ariel bajo el agua. Además, Disney filmó a Sherry Lynn Stone, quien sirvió como modelo de referencia de acción real para Ariel, mientras nadaba y actuaba en una piscina. Estas grabaciones permitieron a los animadores observar detenidamente cómo se movía el cuerpo humano en el agua, ayudándoles a crear los elegantes movimientos de nado y los fluidos gestos submarinos de Ariel. La Info, un proyecto que fue planeado pero finalmente cancelado. Aunque dicho largometraje nunca llegó a completarse,
The Little Matech Hero se incluyó como material extra en el DVD, permitiendo al público disfrutar por primera vez de este corto nominado al Oscar como parte de la edición especial de La Sirenita. La Platinum Edition, edición platino, se convirtió en un éxito comercial inmediato. Tan solo en su primer día de lanzamiento, el DVD vendió aproximadamente 1,6 millones de copias, lo que demostró la enorme demanda que existía por este clásico de Disney recién restaurado. Las ventas siguieron aumentando a un ritmo extraordinario. En su primera semana, el lanzamiento superó los 4 millones de copias vendidas, convirtiéndose en el estreno en DVD de animación más exitoso del mes de octubre. Para finales de año, las ventas totales alcanzaron cerca de 7 millones de unidades, situándolo entre los 10 DVD más vendidos de todo el año. Más adelante, Disney amplió aún más la colección. El 16 de diciembre de 2008, la Platinum Edition se incluyó en un estuche especial de la trilogía de La Sirenita, permitiendo a los fans tener la película original junto con sus 2 secuelas lanzadas directamente para el mercado doméstico, todo en un mismo paquete. En enero de 2009, Disney volvió a someter la Platinum Edition a su famosa política de suspensión de ventas, conocida popularmente como la Disney Vault, bóveda de Disney. Durante este periodo, la película se retiró temporalmente de las tiendas para preservar su exclusividad hasta un futuro relanzamiento. El filme regresó el 1 de octubre de 2013, esta vez como parte de la prestigiosa colección Diamond Edition, edición diamante de Disney. Se lanzaron varias versiones para ofrecer a los consumidores diversas opciones de visualización, entre ellas un paquete combinado de 3 discos, Blu-ray, DVD y copia digital, un paquete combinado de 2 discos, Blu-ray y DVD, e incluso una edición en Blu-ray 3D. Estas ediciones presentaban imágenes en alta definición recién restauradas, audio mejorado y material adicional, lo que permitía al público disfrutar de la aventura submarina de Ariel con una claridad sin precedentes. En junio de 2016, Disney celebró el legado perdurable de La Sirenita presentando un espectacular evento en vivo en el famoso Hollywood Bowl de Los Ángeles. Esta producción especial, titulada La Sirenita en concierto, ofreció al público una experiencia única que fusionaba la magia del cine con la emoción de una actuación musical en directo. Más allá de una simple proyección de la película de animación, Disney creó un concierto inmersivo en el que el filme se proyectaba en una pantalla gigante mientras un elenco de talentosos artistas interpretaba en vivo muchas de sus canciones más emblemáticas. Con el respaldo de una orquesta y acompañados por músicos e invitados famosos, el espectáculo brindó a los fans la sensación de estar viendo simultáneamente una película de Disney y un concierto al estilo de Broadway. El evento contó con un elenco de artistas impresionante. Sara Bareilles, cantante y compositora ganadora del premio Grammy, asumió el papel de Ariel e interpretó en vivo las inolvidables canciones de la querida princesa mientras la película se proyectaba a sus espaldas. Titus Burgess interpretó a Sebastián, retomando el mismo papel que había desempeñado anteriormente en la adaptación teatral de La Sirenita. Su actuación enérgica y su potente voz dieron nueva vida a los famosos números musicales del personaje, especialmente a las canciones favoritas de los fans asociadas con el entrañable cangrejo. Darren Criss apareció como el príncipe Eric, interpretando los momentos musicales del personaje y aportando su propio carisma al querido príncipe de Disney. La comediante y actriz Rebel Wilson asumió el papel de Úrsula, aportando su estilo humorístico y teatral a la icónica Bruja del Mar, al tiempo que entretenía al público con interpretaciones en vivo de las memorables canciones de Úrsula. El joven intérprete Joshua Coley apareció como Flounder, mientras que el actor John Stamos deleitó al público interpretando al enérgico y excéntrico Chef Lois, uno de los personajes secundarios más divertidos de la película. Otro momento destacado fue la aparición de Norm Lewis, quien volvió a interpretar al Rey Tritón, retomando el papel que había desempeñado anteriormente en la versión teatral de La Sirenita. Para hacer el evento aún más especial, Disney incluyó las 4 canciones adicionales que se habían escrito originalmente para la adaptación teatral de Broadway, pero que no formaban parte de la película animada de 1989. Durante estas actuaciones, el público disfrutó de hermosas presentaciones acompañadas de arte conceptual original creado durante las primeras etapas de desarrollo de la película, ofreciendo a los fans una oportunidad única de conocer el proceso creativo de Disney. El concierto constó de 3 funciones, cada una de las cuales celebraba la historia de Ariel ante miles de fans de Disney.
La tercera y última función resultó especialmente memorable gracias a la aparición sorpresa de Jodie Benson, la voz original de Ariel en la película animada de 1989. Ella sustituyó a Sara Bareilles y volvió a interpretar el papel que la convirtió en una leyenda de Disney, creando un momento inolvidable para los fans de toda la vida que habían crecido escuchando su voz. La última función también contó con la participación de otras estrellas de Disney. Brad Kane, conocido principalmente por poner voz a las canciones de Aladdin en el clásico animado de Disney, hizo una aparición especial como invitado. Junto a él estuvo Susan Egan, famosa por haber sido la primera actriz en interpretar a Bella en la adaptación de Broadway de La Bella y la Bestia. Juntos deleitaron al público interpretando canciones de sus propias producciones de Disney, antes de unir sus voces en un hermoso dúo de A Whole New World, Un Mundo Ideal, la canción ganadora del Oscar perteneciente a la película Aladdin. Su actuación sirvió como un conmovedor homenaje al rico legado musical de Disney y creó un final mágico que celebró no solo La Sirenita, sino también las canciones atemporales que han hecho que las películas animadas de Disney sean queridas en todo el mundo. Asterisco La Sirenita en concierto fue muy elogiada por combinar teatro en vivo, música orquestal, animación clásica e inolvidables interpretaciones de Disney en un único evento espectacular. Ofreció al público una forma novedosa de vivir la historia de Ariel, al tiempo que honraba el impacto duradero de la película en la historia de Disney y en la narrativa musical. Tras el enorme éxito del concierto de 2016, el Hollywood Bowl volvió a presentar La Sirenita en otro espectacular evento en vivo los días 17 y 18 de mayo de 2019. Esta nueva producción se tituló La Sirenita, una experiencia de concierto inmersivo con proyección de película, ofreciendo al público una celebración aún más elaborada del querido clásico animado de Disney. Al igual que la presentación anterior, el evento combinó la proyección completa de La Sirenita con actuaciones musicales en vivo. Mientras la película original se proyectaba en una pantalla gigante, un talentoso elenco de artistas interpretaba en directo muchas de las famosas canciones del filme, acompañados por una orquesta completa. El resultado fue una mezcla inolvidable de cine, teatro y concierto que permitió al público experimentar la historia de Ariel de una manera totalmente nueva. Esta producción contó con un elenco impresionante de actores y artistas reconocidos. Lea Michele, célebre por su potente voz y su experiencia en Broadway, interpretó a Ariel, llevando a cabo los icónicos números musicales del personaje con pasión y emoción. El veterano actor y dramaturgo Harvey Fierstein asumió el papel de Úrsula, aportando su voz distintiva y su estilo teatral a la inolvidable Bruja del Mar. La leyenda de la comedia Cheech Marin interpretó al enérgico Chef Lois, añadiendo su toque cómico personal a las divertidísimas escenas del personaje. Los fans de Disney se mostraron especialmente entusiasmados al ver a Ken Page interpretar a Sebastián. Page había prestado su voz originalmente al personaje en la adaptación teatral de Broadway de La Sirenita, por lo que su aparición supuso un regreso significativo a uno de sus papeles más conocidos en el universo Disney. Peter Gallagher apareció como el poderoso Rey Tritón, mientras que Leo Gallo interpretó al príncipe Eric, dando vida a los momentos musicales del joven príncipe durante la actuación. El joven actor Joshua Turchin interpretó a Flounder, y el papel de Scuttle fue desempeñado por un actor cuyo nombre no apareció en los créditos oficiales de la producción. Durante las primeras etapas de la producción de La Sirenita, no todos en Disney creían que la película se convertiría en un gran éxito comercial. De hecho, Jeffrey Katzenberg, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de presidente de Walt Disney Studios, albergaba serias dudas sobre el potencial de taquilla del filme. Katzenberg advirtió a los directores Ron Clements y John Maske, así como al resto del equipo de producción, que La Sirenita era esencialmente una historia centrada en una joven protagonista y en un cuento de hadas romántico. Por ello, consideraba que atraería principalmente a niñas y mujeres jóvenes, lo que limitaría su público en comparación con otras películas de animación. En aquel entonces, el éxito animado más reciente de Disney era Oliver y su pandilla, que se había convertido en la película de animación más taquillera del estudio en casi una década. Katzenberg pronosticó que La Sirenita probablemente recaudaría menos dinero que Oliver y su pandilla, pues creía que una fantasía romántica protagonizada por una princesa sirena no atraería a un público tan amplio. A pesar de estas dudas, los cineastas mantuvieron plena confianza en su visión. Ron Clements, John Maske, Howard Ashman,
Alan Menken y el equipo de animación siguieron concentrados en crear la mejor película posible, convencidos de que su historia emotiva, su música inolvidable, sus personajes memorables y su animación deslumbrante cautivarían a audiencias de todas las edades. A medida que avanzaba la producción, la calidad de la película se hacía cada vez más evidente. La animación terminada lucía espectacular, la banda sonora resultaba extraordinaria y la carga emocional de la historia demostraba ser mucho más potente de lo que nadie había previsto inicialmente. Cuanto más se acercaba la película a su finalización, más cambiaba la opinión de Katzenberg. Tras ver las escenas terminadas, escuchar las canciones completas y comprobar el impacto emocional del filme, se dio cuenta de que La Sirenita tenía el potencial de convertirse en algo mucho más grande de lo que nadie había imaginado en un principio. En lugar de verla como una película dirigida principalmente a un público femenino infantil, Katzenberg se convenció de que atraería a familias, niños y adultos por igual. Finalmente, predijo que La Sirenita se convertiría en el primer largometraje de animación de Disney en recaudar más de $100 millones durante su estreno en cines, un logro extraordinario para una película animada en aquella época. Más importante aún, creía que la película reunía todas las cualidades de un verdadero éxito de taquilla, una obra capaz de convertirse en un fenómeno cultural, al mismo tiempo revitalizar la división de animación de Disney. Su nueva predicción resultó notablemente acertada. Tras su estreno, La Sirenita superó todas las expectativas, tanto de la crítica como del público. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney en años, dio inicio al legendario renacimiento de Disney y demostró que las películas de animación centradas en historias conmovedoras, música memorable y personajes sólidos podían triunfar a nivel mundial, independientemente de si el protagonista era una princesa o un príncipe. La evolución de la opinión de Katzenberg sobre La Sirenita sigue siendo una de las historias más interesantes de la producción del filme. Ilustra cómo una visión creativa ambiciosa logró superar el escepticismo inicial y contribuyó a transformar el futuro de la animación en Disney. Cuando La Sirenita se estrenó en los cines en 1989, tuvo un debut impresionante en la taquilla norteamericana, aunque su fin de semana de estreno fue más modesto en comparación con la enorme repercusión que la película alcanzaría posteriormente. Durante su fin de semana de estreno, la película recaudó aproximadamente $6,1 millones, situándose en el tercer puesto de la taquilla nacional. Quedó por detrás de la comedia Mira quién habla, *Luke Bostalkin, y de Noches de Harlem, *Harlem Nights, dos populares películas de acción real que ya estaban cosechando buenos resultados en los cines. La película también se enfrentó a la competencia directa de otro largometraje de animación estrenado ese mismo fin de semana, Todos los perros van al cielo, *All Dogs Go to Heaven, de Don Bluth. A pesar de la rivalidad directa entre ambas películas animadas, La Sirenita superó a su competidora, atrayendo a un público mayor y consolidándose como la película familiar más fuerte en taquilla. En su segundo fin de semana, la película mantuvo un buen desempeño, conservó el tercer puesto y logró una recaudación aún mayor, alcanzando los $8,4 millones. Se situó por detrás de Noches de Harlem y de la exitosa secuela Regreso al Futuro 2 * Back to the Future Part 2 *, ambas entre las películas más destacadas de la temporada navideña. Gracias al boca a boca, el público siguió acudiendo en masa a los cines. Las familias elogiaron la emotiva historia, las canciones inolvidables, la hermosa animación y los personajes memorables de la película, lo que permitió a La Sirenita mantener unas ventas de entradas sólidas durante toda su estancia en cartelera. Al finalizar su estreno original en Norteamérica, la película había recaudado aproximadamente $84,4 millones en la taquilla nacional. Aunque esta cifra quedó ligeramente por debajo de la ambiciosa predicción de Jeffrey Katzenberg, quien esperaba que fuera la primera película animada de Disney en superar los $100 millones durante su estreno inicial, los resultados se consideraron un éxito rotundo. La película recaudó aproximadamente un 64% más que el anterior largometraje animado de Disney, Oliver y su pandilla, * Oliver y Company, lo que demostró que el público había acogido con entusiasmo la aventura submarina de Ariel. Más importante aún, La Sirenita se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia hasta ese momento durante su estreno original, estableciendo un nuevo récord financiero para la animación de Disney y confirmando que el estudio había logrado volver a producir grandes éxitos de animación. Y esa es la historia completa de La Sirenita.
una película que no solo narró el sueño de Ariel, sino que también cambió para siempre el futuro de Disney. Si disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis a fondo de películas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.